En 1922, la Argentina fue pionera en un área estratégica. Fue el primer país en crear una empresa petrolera estatal, YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Con YPF, la Argentina comenzó a jugarle una pulseada muy fuerte a las petroleras transnacionales, que hasta ese momento eran las únicas que explotaban este recurso. Esta pulseada se sigue jugando hoy y atraviesa toda la historia del petróleo en la Argentina. El 12 de octubre de 1922, Marcelo Torcuato de Alvear asumió la presidencia de la Nación. Su política petrolera se centraría en dos personajes clave: Tomás Le Breton, su ministro de Agricultura, y el coronel ingeniero Enrique Mosconi, titular de la flamante Dirección General de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Este último se convertiría en una figura central en la historia de nuestro petróleo. Quizás de las personalidades más llamativas, más importantes que tiene la historia argentina. Un patriota espectacular, espectacular. La impronta que le dio Mosconi a YPF fue brutal. Hablar de General Mosconi es realmente sentirse, ¿cómo le puedo decir?, honrado totalmente. Yo lo califico personalmente como uno de los últimos patriotas. Era tal grado de honradez, de honestidad y patriotismo que tenía este hombre, que realmente si ese ejemplo hubiera cundido en muchos gobernantes, otro sería nuestro país. Él se había recibido en el colegio militar, muy joven, había estudiado ingeniería en la Universidad de Buenos Aires y luego había estudiado ingeniería en Alemania, en Europa. Y su especialidad no era el petróleo, era la aviación. Hijo de un ingeniero italiano que llegó al país contratado para la construcción de los ferrocarriles, en 1920, Mosconi se hizo cargo del servicio aeronáutico del ejército. En esa función se enfrentó por primera vez con el poder de los trusts petroleros. Huico, la empresa que vendía los productos de la Standard Oil, se negó a venderle combustible si no era mediante un pago al contado. En ese momento Mosconi tomó una decisión que cambiaría su historia y la del petróleo argentino. Allí, en el mismo escritorio, me propuse, juramentándome conmigo mismo, cooperar por todos los medios legales a romper los trusts. Sus políticas en YPF cumplirían con este juramento. Su constante prédica y su trabajo personal tienen una meta: la nacionalización del producto. Con sus auspicios nace el poderoso ente fiscal. Mientras tanto, el otro personaje clave del gabinete de Alvear, Tomás Le Breton, intentaba frenar los manejos especulativos. El principal problema eran los permisos de cateo que se habían otorgado indiscriminadamente. Empresarios argentinos solicitaban autorizaciones de exploración y después vendían esos derechos a compañías extranjeras a cambio de un canon. Bajo este mecanismo, los capitales privados buscaban hacerse de posiciones estratégicas. Le Breton suspendió la tramitación de permisos y envió al Congreso dos proyectos de ley que introducían grandes cambios en el Código de Minería, que hasta ese momento permitía la explotación en las zonas de reserva sin pago alguno para el Estado. Alvear buscaba el autoabastecimiento. Con ese fin impulsaba la federalización y la reserva de todo el territorio nacional e intentaba negociar la explotación con las empresas privadas en mejores condiciones para la administración pública. Alvear intenta cambiar la legislación, no logra pasar esas leyes por el Congreso, entonces su reacción es de alguna manera: si no podemos cambiar las reglas del juego, con estas reglas que son malas para el Estado argentino no jugamos más. Al no tener respuesta en el Congreso, Alvear dictó las normas por decreto. El efecto fue rotundo. En 3 años
se redujo el número de las solicitudes de permiso de cateo de 7.237 a solo 72. Los petroleros privados criticaron la medida oficial y cuestionaron la capacidad de YPF para explotar adecuadamente los recursos que fuesen descubiertos. Cuando Mosconi ingresó a YPF, la explotación estatal se encontraba sumida en una gran crisis administrativa y financiera. Mosconi, que no tenía experiencia en materia petrolera, se tomó varios meses para realizar un diagnóstico sobre la situación y diseñar un plan de acción para el futuro. Alvear consolidó la influencia de Mosconi para transformar a YPF en una compañía estatal con claros objetivos de desarrollo productivo. Él se compromete con esta actividad y va a tener un periodo muy corto para la notable actividad que desarrolla, porque él va a estar de 1922 a 1930, es decir, 8 años. Y en esos 8 años va a hacer una cosa extraordinaria, va a reducir el tiempo de perforación y de producción, va a multiplicar la producción de YPF, porque establece principios de buena administración que luego van a ser copiados por las empresas de todo el mundo. Alvear y Le Breton apoyaron decididamente la gestión de Mosconi. Se estableció un nuevo reglamento que le daba facultades más amplias al nuevo director para controlar YPF. Este dependería únicamente del Poder Ejecutivo para aprobar el presupuesto anual, realizar operaciones de crédito y hacer compras e inversiones. El plan de Mosconi no era que las empresas compartieran. Al principio decía que puede ser una empresa mixta, pero mixta con todo, y después fue estatal con todo. Fue avanzando y la fue organizando. Hasta fabricaba surtidores y hablaba de fabricar Alconasta con la gente del Edesmi, y los surtidores con Ditela y con otra empresa nacional cuyo nombre no me acuerdo. Y llega así avanzando, creando los surtidores, poniendo la bandera de YPF, creando pueblos con escuelas, con iglesias, con proveedurías, copando la Patagonia. La gestión de Mosconi se reconoce porque YPF comenzó a transformarse en una empresa conocida, con influencias regionales varias, empezó a explorar en otras áreas, y creció significativamente en el volumen de reservas que manejó y el de producción. Para aumentar la producción de petróleo crudo, se compraron nuevos equipos de perforación y se generalizó el sistema de extracción con bombas. También se realizaron obras para aumentar la cantidad de agua disponible, indispensable para la explotación, y para cubrir las necesidades de la creciente población de Comodoro. Como resultado, los pozos en producción pasaron de 89 en 1922 a 353 en 1926. En los primeros años de la gestión de Mosconi, la producción creció a un ritmo del 21% anual. Aquel ansiado anhelo de autoabastecimiento de combustible parecía estar cada vez más cerca. Mosconi reorganizó YPF y mejoró las condiciones de vida de los trabajadores y las condiciones de salud y educación en los yacimientos, que hasta entonces eran muy malas. Hizo descender el precio de los alimentos creando cooperativas de consumo en Comodoro y Plaza Winkle, controladas por la empresa. También se construyeron barrios para el personal con viviendas dignas, por el que debían pagar un alquiler muy bajo, y se levantó un hospital. Sin embargo, las reivindicaciones gremiales comenzaban a convertirse en conflictos sindicales. La huelga de 1917 marca una serie de pautas. Las bases de la huelga eran, no había sindicato, así que fue todo espontáneo. El sindicato se constituye después. Era jornada de 8 horas, no de 12 ni de 14. Un aumento del 50% en los salarios, un aumento del 50% en las horas extras.
porque trabajaban horas extras y no se las pagaban. Ley de accidentes de trabajo, que se les reconociera. La gente tenía muchos accidentes, las condiciones eran muy precarias. Pero las políticas de desarrollo de Mosconi tuvieron una contracara menos feliz. Mientras mejoraba las condiciones de vida en los yacimientos, reprimió duramente las protestas de los trabajadores, en especial las de los grupos más combativos como los anarquistas. Los obreros europeos eran considerados eficaces y mejor capacitados para su trabajo, pero propensos a la participación gremial y por lo tanto rebeldes para una mentalidad castrense como la de Mosconi. Su estrategia fue la represión y posteriormente su paulatino reemplazo por mano de obra local. Mosconi vio, porque soportó varias huelgas, 1918, 1922, 1924, y comenzó un plan hacia finales de la década del 20 de argentinización. Comenzó a traer gente del norte argentino e ir reemplazando sistemáticamente a los extranjeros. Se empezó a ir al norte, a Salta, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Luis, a conseguir gente argentina y traerla acá para enseñarle el trabajo. Los mismos europeos fueron siendo los maestros o los profesores de la gente del norte que vino. A mediados de los años 20, YPF dio un paso fundamental en la historia del petróleo argentino. Construyó su primera refinería. Hasta ese momento, la petrolera estatal lideraba la producción de crudo, pero su actividad era prácticamente nula en la refinación y la comercialización de combustibles. La mayor parte de las ganancias de este negocio se las llevaban las multinacionales extranjeras como la Standard Oil y la Shell, que dominaban el mercado de las naftas y el queroseno. Actividad en la que la empresa estatal prácticamente no participaba. Las compañías privadas, que en muchos casos utilizaban el petróleo extraído en el país, se opusieron a la nueva refinería estatal. En la medida en que YPF ingresara al mercado del refinamiento y la venta al público, sus intereses se verían atacados. Anteriormente a Mosconi, otros dirigentes que habían manejado la explotación petrolera estatal se habían dado cuenta de que además de tener petróleo era muy importante refinarlo y venderlo, porque la crema del negocio no era tanto el petróleo, sino la venta de combustibles al público. Vos sacás petróleo y tenés que refinarlo y sacar productos. Si no, en definitiva terminás vendiendo petróleo, dejando utilidades afuera y comprando productos. Argentina no tenía nada. Había una pequeña refinería en Comodoro, y una privada y una de YPF, pero nada más. Acá construyó un monstruo, construyó una refinería gigantesca. Pese a la resistencia de los privados, el 23 de diciembre de 1925, en la ciudad de La Plata, el presidente Alvear inauguró la nueva refinería acompañado de Mosconi y una abundante comitiva. Fue uno de los últimos actos en que participó Tomás Le Breton, alejado tiempo después por diferencias políticas. Aquella estructura en el establecimiento de La Plata fue una obra colosal para la época. En ese entonces era la más grande de Latinoamérica. Hoy continúa procesando crudo y sigue siendo la refinería más importante de la Argentina. Con la construcción de la refinería, YPF podía participar en todas las fases de la comercialización del petróleo. Dejó de vender crudo a otros refinadores y empezó a comercializar sus propios productos. En 1928 contaba ya con 912 agencias y 1.252 surtidores. Las ventas de naftas habían pasado de 679.000 litros en 1922 a 100 millones de litros en 1928 y las de queroseno de 427.000 litros a 25 millones y medio de litros en el mismo periodo. A partir de ahí entonces puede pasar a competir con la Standard Oil y la Shell, que también había entrado a la Argentina, ya no en el crudo,
sino en la venta de productos al público. Empieza a armarse una red de surtidores, etc., ¿no? O sea que convierte lo que inicialmente era una explotación de petróleo en una empresa petrolera integrada, que compite como tal con las grandes internacionales. El enfrentamiento entre el Estado y los privados comenzaba a disputarse en cada esquina donde los surtidores llevaban el fruto del petróleo a los automóviles argentinos. Para comprender un poco mejor la diversidad de productos que pueden encontrarse o elaborarse a partir del petróleo, tal vez sea bueno compararlo con otra materia prima como la leche, de la cual elaboramos productos como el queso, la manteca, yogures, cremas de leche. Con el petróleo pasa algo parecido. A ver, esta es la sustancia tal como se extrae, pero así como sale, tiene muchas impurezas. Entonces, mediante distintos procesos de refinamiento podemos obtener otras sustancias como la nafta, el querosén, el gasoil, el combustible para los aviones, lubricantes para los motores. Pero también se encuentran en el petróleo sustancias más sólidas, como la parafina, que sirve para hacer estas velas, o la brea de esta membrana para impermeabilizar techos. En fin, podemos pedirle muchas cosas al petróleo, menos que sea comestible o bebible. Así que, salud con la leche. Si bien a nivel mundial se descubrieron nuevos yacimientos y el temor al desabastecimiento desapareció, esto provocó un exceso de oferta y una caída en el precio del petróleo. En la Argentina, nuevas investigaciones geológicas demostraron que, aunque había petróleo, no era tanto ni tan fácil de extraer. Por otra parte, las privadas habían aumentado su nivel de producción y estaban en conflicto con el Estado, que limitaba su avance. Bueno, ya para fines de la década del 20, todo el trabajo que hacen, por un lado YPF y por otro lado estas grandes empresas, que eran las que tenían la mejor tecnología, por otro lado, ¿no? Las grandes petroleras internacionales, entran a Comodoro, entran a Neuquén, aparece también una explotación en Salta, dominada por la Standard Oil. En 1927 comenzó la campaña para llevar nuevamente a Irigoyen a la presidencia. El retorno del viejo caudillo despertaba expectativas y recelos en los diferentes sectores de la opinión pública. Uno de los ejes del regreso fue la nacionalización petrolera. Alvear impulsaba el esquema de empresas mixtas, defendido por Mosconi, y los irigoyenistas proponían el completo monopolio estatal. A favor y en contra se desplegaban argumentos y pasiones, preocupaciones e intereses. Irigoyen llega viejo y le preguntan por qué vuelve a la presidencia y dice: vuelvo por el petróleo. Es decir, que Irigoyen define el objetivo de su segunda presidencia por el tema del petróleo. Se viene con un programa revolucionario, se viene viejo, pero venía para ganar 3 provincias y tener mayoría en el Senado. Si tenía mayoría en el Senado se acababan las concesiones provinciales, todo pasaba a ser de la nación. Y quedaba un monopolio de YPF, anulando las concesiones que venían de la época de Roque y Avellaneda. En la Cámara de Diputados, el debate se profundizó. Había acuerdo sobre la nacionalización, es decir, que el petróleo fuera del Estado Nacional y no de las provincias. Finalmente, el irigoyenismo, aliado con los socialistas independientes, derrotó a la coalición formada por alvearistas, conservadores y socialistas y logró la aprobación del monopolio estatal. La sanción definitiva del proyecto no llegaría nunca. En el Senado, la mayoría conservadora impidió cualquier iniciativa en ese sentido. En abril de 1928, Irigoyen fue elegido presidente por segunda vez. Un año más tarde, llegarían malas noticias del exterior. Una brutal caída en la bolsa de Nueva York haría tambalear a la economía mundial. A partir de la crisis financiera, el modelo agroexportador que había ubicado a la Argentina entre los primeros países proveedores de materia prima del mundo entraría en un periodo de decadencia.
Como si fuera poco, la situación política del presidente se agravaba. Con casi 80 años, el caudillo radical ya no era el mismo, y la situación de la Argentina y el mundo eran muy diferentes a los de los años de su primera presidencia. Mientras tanto, la relación entre Irigoyen y Mosconi no era buena. Mosconi era un ícono del nacionalismo petrolero, pero era también un funcionario identificado con Alvear. Reconocía a Irigoyen como un defensor del petróleo estatal, pero tenía una visión negativa sobre su gestión petrolera. Pese a presentar su renuncia reiteradas veces, Mosconi siguió al frente de la empresa estatal entre 1928 y 1930. La continuidad Irigoyen-Alvear, Irigoyen. Acá no hay ningún tipo de discusión que la política es exactamente la misma, por más que alguien pueda inventar al que estaban peleando, no tiene nada que ver, es la misma política petrolera. Con el cambio de Le Breton y su reemplazo por Miura, porque se enojan con Alvear por los arreglos con Irigoyen. Entre 1928 y 1929, Enrique Mosconi se dedicó a viajar por el continente con el objetivo de impulsar una política petrolera latinoamericana. Así nacieron a imagen y semejanza de YPF, ANCAP en Uruguay, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Petrobras en Brasil y Pemex de México. Su prolífica trayectoria y una conducta ejemplar le otorgaron un prestigio internacional no siempre valorado fronteras adentro. En septiembre de 1930, el gobierno de Irigoyen finalmente cae. Un golpe de Estado, liderado por el general José Félix Uriburu, rompe por primera vez la legalidad democrática e inaugura una triste etapa de nuestra historia signada por las intervenciones militares. El irigoyenismo denunció las relaciones entre los golpistas y los intereses petroleros, especialmente la norteamericana Standard Oil. Se esperaba que Uriburu favoreciera a los intereses extranjeros y dejara de lado el proyecto de nacionalización y monopolio petrolero. A pesar de que estos vínculos existieron, no hay pruebas de una participación decisiva de las petroleras internacionales en el golpe. Mosconi fue una de las primeras víctimas políticas del gobierno de Uriburu. Se le inició un sumario por la supuesta aplicación indebida de fondos de YPF y después fue enviado a Europa en misión profesional. Cuando volvió, ya bajo la presidencia de Agustín P. Justo, fue nombrado director de tiro y gimnasia del ejército. En 1933 se retiró del ejército. Poco después publicó su libro El petróleo argentino y la ruptura de los trusts petrolíferos inglés y norteamericano el 1 de agosto de 1929, donde por última vez levantaba las banderas antitrust. Murió en Buenos Aires el 4 de junio de 1940. Tenía solo 9 pesos en su cuenta bancaria. La gestión petrolera de Uriburu nacía sospechada. La presencia en su gabinete de figuras vinculadas a intereses extranjeros hacía pensar en una política más favorable a estas compañías. Había expectativas de que se revirtieran las políticas nacionalistas de Alvear e Irigoyen y se habilitara nuevamente la libre explotación y comercialización. Entonces hay una expectativa de que no solamente esa idea del monopolio estatal va a desaparecer, sino de que Uriburu va a ir en contra de YPF y va a dar más posibilidades a las empresas privadas para que entren en esas reservas estatales, en Comodoro, en Winkle. Eso no sucede, porque si bien Uriburu tenía esos vínculos, también era muy nacionalista. Uriburu, rodeado de empresarios de empresas privadas, no puede designar al frente de YPF a alguien que la destruya, sino que las Fuerzas Armadas y al pueblo le dicen, no, YPF ya está, no se toca. Si bien el gobierno de facto enterró definitivamente el proyecto irigoyenista de nacionalizar y monopolizar el petróleo, YPF seguía creciendo como empresa. En febrero de 1931 firmó un contrato de exploración y explotación con la provincia de Mendoza y se decretó una zona de reserva que ocupaba la mitad occidental de la provincia. En Salta, la Standard Oil
intentó una operación similar, pero fracasó, en parte porque las autoridades de YPF se opusieron. En Salta, el desarrollo inicial del petróleo lo hizo la Standard Oil, que además tenía pozos en Bolivia en el mismo yacimiento, o sea, divididos por un límite, pero entonces ya sabía que ahí había petróleo, hizo acuerdos con el gobierno salteño y empezó a desarrollar la explotación. En noviembre de 1931, la Standard Oil y el interventor provincial firmaron un contrato que incluía un pago de regalías del 10%. Las autoridades de YPF atacaron el contrato y lograron que Uriburu y su gabinete lo anularan. Sin embargo, las privadas siguieron creciendo. Finalmente, agobiado por la crisis, Uriburu debió llamar a elecciones en 1932 y entregó la presidencia al general Agustín P. Justo. Para entonces, y a pesar de los vaivenes políticos y económicos, la organización petrolera estatal estaba consolidada. Cumplía 25 años y producía alrededor de 100 millones de pesos, el 2% del Producto Bruto Interno argentino. Con el nuevo gobierno terminaba la etapa en la que los militares ocuparon las posiciones más importantes en YPF. Llegaba la hora de los ingenieros. En los años 20, el automóvil dejó de ser un artículo de lujo y mucha más gente pudo acceder a él. El auto más popular de la época era un Ford Modelo T como este. Con 1 litro de nafta podía recorrer 5 kilómetros. La tecnología ha avanzado tanto que hoy en día, con 1 litro de nafta, un coche mediano puede recorrer el doble de distancia. La energía ya estaba contenida en el combustible. La tecnología contribuyó a aprovecharla mejor. El desafío para los próximos años es encontrar nuevas fuentes de energía tan eficientes como el petróleo, pero menos contaminantes. Hasta la próxima.